Encantada de estar aquí, gracias a Salud Mental por invitarme y vamos allá. Vamos a hacer un cambio radical con las ponencias anteriores y espero estar a la altura, porque la verdad que han sido espectaculares, ¿no? Y el cambio radical me refiero a que nos vamos a pasar de la parte más biológica o genética a la parte más social, ¿vale? Ay, le di demasiado rápido. Vale, desde la más remota antigüedad los seres humanos nos ha dado por intentar manipular nuestros estados de conciencia. Vale, en todas las culturas, en todas las épocas, de manera marginalizada o de manera institucionalizada, de manera individual o de manera colectiva y normalmente enfocada a rituales religiosos. Hemos buscado esta alteración de nuestras percepciones, ¿no? Ahí tenéis una imagen, por ejemplo, de un dios mexicano en el que lo vemos rodeado de plantas con propiedades psicotrópicas, ¿no? De alguna forma. Y se cree que el culto a este dios estaba en el año 300 después de Cristo, o sea que, bueno, ahí estamos ya empezando con este tema con el que estamos hoy, ¿no? Pero, ¿cómo creéis que se ha metamorfoseado esta búsqueda por estas sensaciones? ¿Vale? En aquel momento, lo que eran fundamentalmente eran rituales de paso que marcaban un tránsito de un periodo a otro, ¿no? ¿Qué creéis? ¿La sociedad actual es adicta? A ver, ¿qué pensáis? ¿Es adicta? A ver, la pregunta puede tener una respuesta clara o no, ¿vale? Lo que sí podemos decir claramente es que las conductas adictivas son un grave problema en las sociedades actuales, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, todos y todas, ¿vale? Hasta ahora hemos visto la importancia de la epigenética, lo hemos visto la vez anterior y lo hemos visto hoy también, como campo emergente de la ciencia, ¿no? Que nos habla de esa activación y desactivación de genes en la cadena, ¿no? Y que luego se pueden incluso transmitir a las siguientes generaciones. Y que además hay factores sociales y culturales que pueden modificar y hacer que se activen o desactiven estos genes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el estrés crónico es uno de ellos. Hemos hablado también de la importancia de los determinantes sociales en la salud e incluso se habla de las adicciones como enfermedades sociales. Pero a mí me gustaría destacar el último dibujo, el tercer dibujo que hay ahí, que es en lo social, es la importancia de dónde ponemos el foco, ¿no? Hasta ahora, en las ponencias anteriores, el foco estaba puesto en el individuo, ¿no? En el paciente que entra en la consulta. A lo mejor extiende un poco esa red y amplió a su familia o a su entorno más cercano, ¿no? Pero realmente, cuando hablamos de lo social, el foco lo tenemos que poner en todos y todas. Y ahí yo creo que está nuestro mayor problema, porque ahí nosotros mismos formamos parte de él, formamos parte de este problema y también formamos parte de la solución. Ya educamos con todo lo que hacemos, ¿no? Ya incluso un antiguo proverbio africano decía, para criar a un niño o niña hace falta una tribu entera. Y nosotros nos hemos olvidado de trabajar y actuar como tribu, ¿no? Y nos hemos vuelto bastante individualistas en este aspecto. Que las conductas adictivas son un problema mundial, lo tenemos, por ejemplo, en los famosísimos y tan laureados, esperemos que a ver a dónde llegan, ¿no? Porque siempre hay disculpa para no cumplirlos, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y entre sus 17 objetivos tenemos el objetivo 3, que es el de salud y bienestar. Y dentro de sus metas, fijaros lo importante que es este tema, que dentro de sus metas, claramente en su meta 5 está drogas y alcohol, ¿no? Fortalecer la prevención y el tratamiento. Yo quiero unir a este objetivo número 3 el objetivo número 5, que es el relacionado con el género, porque sí que creo que en las conductas adictivas hay diferencias por género, diferencias que debemos de conocer y que a veces desde la clínica, incluso a veces desde prevención, pues no se pone el foco también en esas diferencias, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Que claro, como esto es algo que está ahí, que es importante, muchas veces los que llevamos mucho tiempo haciendo esto que se llama prevención, ¿no? Y aquí hay unos cuantos, ¿no? De los de, ¿no? Que no nos ponemos los años que llevamos haciéndolo, si no nos deprimimos, ¿vale? Vemos que en la actualidad, como esto está como de moda, pues a veces nos encontramos con colectivos, ¿vale? Que con la mejor intención,
pero a veces sin formación, en vez de hacer prevención, hacen contraprevención, ¿no? O incluso nos encontramos colectivos con intereses económicos, como puede ser la industria alcoholera, que también hace programas de prevención. Y la que ya desde mi punto de vista más sorprende es cuando estos programas son cofinanciados por administraciones públicas, ¿no? Entonces ahí decimos, uy, creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Los modelos y teorías que nos llevan a, como hemos visto, a ver cómo nos podemos convertir en adicto o adicta, ¿no? Hablan de estos factores intrapersonales, ¿vale? Como pueden ser los genéticos, que muy bien nos han explicado, los psicológicos, los interpersonales, ¿vale? Como puede ser la familia, los amigos, pero también hay los factores de tipo ambiental, ¿no? Y yo aquí solo voy a poner cosas que están ocurriendo hoy en día con las que nuestros chicos y chicas tienen que luchar, ¿no? Y entonces entre ellos tenemos que hay una alteración muy importante, se cree que es la primera vez que se piensa que las próximas generaciones van a vivir peor que la anterior. Entonces, ellos viven en esa realidad, pensando que van a vivir peor que sus progenitores, ¿no? Tenemos un porcentaje de abandono escolar altísimo, tenemos el segundo más alto de toda Europa, solo nos gana Malta, ¿vale? El abandono escolar se entiende a aquellos que no han terminado la educación secundaria, ¿no? La tasa como tope estaba puesta para el año 2020 por Europa en el 10% y nosotros tenemos un 16%. Nos vanagloriamos de que hemos logrado reducirla del 19 al 20, la mayor caída interanual que ha habido, pero aún así somos el segundo país de Europa con mayor abandono escolar, ¿vale? Luego, fijaros en las tasas de desempleo de los menores de 25 años, ¿no? Fijaros que estaban en el último cuatrimestre del año pasado en un 30,7% en España, ¿vale? Y fijaros que en Galicia eran un pelín más altas, ¿no? Luego nos encontramos, curiosamente, con que los que estudian al mogollón, ¿no? Incluso es curioso que nos encontramos a adolescentes, bueno, a universitarios, en este caso, que tienen que falsificar su currículum, pero no como se hacía antes, ¿no? Que antes era poniéndole alguna cosita de más, ¿no? Sobre todo con los idiomas, ¿no? Dominio completo, ¿no? Y nos encontramos hoy en día que muchos de ellos, para encontrar trabajos precarios, tienen que falsificar a la baja, ¿no?, sus currículums, y no dicen, este me dura aquí 15 días, entonces, bueno, pues lo pongo a la baja, ¿vale? Luego hay un aumento de la emigración, luego hay una sensación de ser nómadas, pero nómadas en los tres aspectos importantes, en el laboral, en el cultural y en el vital. Navegamos sobre arenas movedizas, ¿vale? Hay profundos cambios en las familias, no voy a hablaros de los tipos de familias nuevas que hay hoy en día, pero todos somos conscientes de que la familia se ha modificado mucho en los últimos tiempos. Y ya para rematar todo lo que estaba ocurriendo, nos llegan las crisis económicas, la COVID y una guerra. O bueno, las muchas guerras que hay, que solo nos obcecamos con la de Ucrania y, por desgracia, hoy en día se calcula que hay más de 60 guerras hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacen nuestros chicos con todo esto? Voy a intentar daros unas pinceladas de lo que dice el STUDES. El STUDES, yo creo que todos lo conocéis, es la encuesta estatal del uso de drogas por parte de los estudiantes españoles. Aquí es un poco que veáis el tamaño muestral. Voy a hacer las comparaciones con Galicia, que creo que es lo que más nos afecta y lo que más nos importa, ¿no? Os puse aquí la fecha, se publicó en noviembre del año pasado, o sea, es muy reciente. Os he puesto la fecha en la que se recogieron los datos, porque fijaros, fue del 8 de marzo al 18 de mayo del 21, para que nos situemos, contexto de pandemia, ¿no? Y en teoría de estar un poco juntitos en casa, ¿no? En principio, ¿vale? Han participado 22.321 escolares. En Galicia, el estudio de Galicia, la sección de Galicia, son 1.244, lo que supone el 5,57 del total del Estudes. El Estudes también indica una previsión de 80.808 estudiantes en Galicia, por lo cual esos 1.244 suponen un 1,54. ¿Por qué os pongo estos datos? ¿Por qué creéis? Para que los tomemos también con cautela, es decir, tener en cuenta que de todos los estudiantes gallegos se han cogido el 1,54. O sea que tampoco las generalizaciones hay que tenerlas también con cuidado, ¿vale? Primero, aunque el estudio se llama de drogas, han incluido en los últimos... Es un estudio bienal, ¿no? Se hace una vez cada 2 años, desde el año 94, y en los últimos
años sí que se ha incluido, además de drogas, estas cosas que a veces son difíciles de nombrar, porque esto de adicciones con sustancia, sin sustancia, los que estamos en esto sabemos que la terminología correcta aún no la conocemos, ¿no? Hay multitud de formas de heterogeneidad en cómo llamarle a esto que sucede con las TIC, y además hay un montón de pruebas diagnósticas, ¿no? Realmente el DSM-5 lo único que incluye es el Internet Gaming Disorder, ¿no? El resto le podemos llamar uso problemático, uso compulsivo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Fijaros cómo va aumentando, tenéis en los años debajo, cómo va aumentando el uso de las TIC y cómo va aumentando el uso, sobre todo de uso compulsivo. Se pasa una escala, la tenéis allí, la escala CIUS. La escala CIUS tiene 14 preguntas de 5 respuestas que van de 0 a 4, la puntuación, por lo cual son 56 puntos lo máximo, y cuando llegas a 28 entienden que tienes uso compulsivo. Y entonces ahí veis que entre 14 y 18 años, ¿vale? Tenéis los porcentajes, un 28 y un... Es que veo fatal desde aquí. Lo veis vosotros, ¿verdad? Tenéis ahí los datos. Y fijaros también la curiosidad de que hay más en chicas que en chicos, ¿vale? Y también hay, bueno, lo sabéis que hay diferencias en cómo es este uso de las TIC. Normalmente las chicas es para relaciones sociales, más Instagram, ¿vale? Y los chicos es más para jugar. Hay un estudio muy importante también que se ha presentado hace muy poco y en el que, por suerte, sí que tiene muchos más estudiantes, que son 3.000, ¿vale? Que es el impacto de la tecnología en la adolescencia en Galicia, que hizo UNICEF con la Universidad de Vigo y con el Colegio de Ingenieros Informáticos, ¿vale? Y también ahí dice que este uso compulsivo afectaría a 1 de cada 4 escolares gallegos, por lo cual estamos ante un problema también de salud pública. Y ahora ya me voy a lo que son sustancias, ¿vale? Entre lo que son sustancias, ahí tenemos 4 de ellas, las más utilizadas: el alcohol, el tabaco y el cannabis. Ahí veis las medias entre España y Galicia, ¿vale? ¿Y cómo las veis? Estas son las edades de inicio, ¿vale? Las edades de inicio ya nos decían en las ponencias anteriores la importancia que tiene cuando empiecen, ¿sí o no? ¿Vale? Porque los problemas que puede haber neurológicos son más importantes cuanto antes se inicie este consumo. Vemos que entre Galicia y España las diferencias son mínimas, ¿vale? Son diferencias muy pequeñitas. Lo que sí se nota en relación a estudios anteriores es que en Galicia está bajando la edad de inicio, y que baje la edad de inicio ¿es bueno o es malo? Entonces ahí estamos, ¿no? Quiero decir, la tendencia muy optimista no es, ¿vale? Y luego tenemos en las diferentes sustancias, fijaros, en alcohol consumen menos nuestros chicos, ¿vale? En tabaco está muy aproximado. Aquí tenemos en el consumo de los últimos 12 meses. En alcohol el consumo es inferior en Galicia en los 3 espacios temporales que se analizan: alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días, ¿vale? El tabaco solo es superior, veis que es unas décimas simplemente, en los últimos 12 meses. En los 2 espacios anteriores, una vez en la vida y en los últimos 30 días, es inferior en Galicia, ¿vale? Pero mirad el cannabis, ¿vale? El cannabis es superior en Galicia que en el resto de España. Y luego hay un dato que yo considero muy importante, ¿vale? Que es algo de lo que se habla poco, que son los hipnosedantes, ¿vale? Ahí tenemos, no tengo Galicia porque el estudio es a nivel nacional, en los desgloses que hace por comunidades, no desglosa los hipnosedantes. He pedido estos datos a la Consellería, pero parece ser que por ahora no se pueden conseguir, ¿vale? Pero este dato, fijaros qué dato tenéis ahí, un 13,6, ¿verdad? O sea, un 13,6 de los estudiantes entre 14 y 18 años consumen ansiolíticos. Fijaros el número. Y además, fijaros además que esto evoluciona con la edad. Pasamos de un 11 cuando tienen 14 años a un 17 cuando tienen 18. Y esto es algo que no solo se ve aquí en los estudios, sino que los que trabajamos con los departamentos de orientación, ¿vale? Es algo que les alarma, sobre todo cuando acuden, por ejemplo, a segundo de bachillerato y hacen preguntas a sus estudiantes y detectan que están consumiendo hipnosedantes, ¿vale? Pero en unas cantidades importantes. Se cree que porque está un poco banalizado y porque los papás y mamás a veces
bueno, pues damos y suministramos lesatines o así, pues bueno, porque es una tila un poco más fuerte, ¿vale? E incluso como una nueva técnica de consumo que es el farming, ¿no? Que es consumir sustancias legales o sustancias farmacológicas con fines recreativos, ¿vale? Aunque daros cuenta de que eso, la inmensa mayoría, se hace en segundo de bachiller. ¿Qué les hacemos a los críos y crías? Los que tenemos cerca alumnos que están cursando segundo de bachiller y que están acabando justo ahora, ¿no? Y que la BAU es dentro de nada, ¿cómo es la relación en casa? Lanzo la pregunta, ¿no? Que no solo lo pasan mal ellos, ¿no? Es un contexto, ¿vale? En el que, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que tengan que pasar estas situaciones de esta forma? Le hacemos vivir un rito de paso un poco heavy, ¿no? Vale. En los consumos, fijaros, de hipnosedantes, fijaros cómo van, en la evolución de aumentos. O sea que esto es algo que hay que tener en cuenta y sobre todo también aquí que hay muchos médicos y médicas con la farmacología y las formas que se tienen a veces, claro, si solo tenemos 5 minutos a veces es difícil, pero bueno, de intentar ver todo esto. Luego vemos que en el consumo de cigarrillos electrónicos, Galicia, los consumos son inferiores, ¿vale?, al resto del Estado. Y sí que una cosa que os quiero destacar son las diferencias por género, por sexo, que por eso os ponía en el ODS 5, de tener en cuenta la perspectiva de género de forma transversal, ¿vale? En Galicia no es igual, en algunas cosas sí, pero no es igual que el resto de España. A ver, si nos situamos con las gráficas, a ver cómo va esto. Aquí. Vale, aquí tenéis alcohol alguna vez en la vida, ¿vale? Y tenéis en España y en Galicia, hombres y mujeres. ¿Qué vais detectando? A ver, contadme. Decidme. ¿Más mujeres en dónde? En los dos. Pero fijaros en las diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿vale? En España y en Galicia. ¿Suben, bajan, son iguales? Fijaros cómo, así como en alguna vez en la vida, están casi iguales en Galicia, mirad en España. ¿Las veis, la diferencia? En el amarillo y naranja. Vale, los azulitos y azul oscuro y azul más claro es Galicia, ¿vale? Entonces, veis como luego en los últimos 12 meses es superior en mujeres, pero por mucha menos diferencia, y cuando el consumo de los últimos 30 días, ¿qué ocurre? Que es inferior en mujeres, ¿vale? Es decir, el consumo continuo, el consumo diario, el consumo habitual en mujeres no es en Galicia como ocurre en el resto de España, que lo veis que es superior, ¿vale? Luego, cuando nos vamos con el tabaco, vemos más o menos lo mismo, es decir, sí que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero cuando llegamos al tabaco habitual, las diferencias son mínimas. Y cuando hay diferencias entre el consumo, esas diferencias porcentuales son mucho más pequeñas en Galicia que en el resto de España. No puedo compararlo con estudios anteriores porque no había datos por sexo, ¿vale? El cigarrillo electrónico, fijaros, como las mujeres lo consumen menos, tanto en España como en Galicia. ¿Os dais cuenta por las gráficas? Sí, vale, porque a veces al estar tantas juntas. Vale, y ahora nos vamos al cannabis. ¿Qué habíamos visto en el cannabis en Galicia? Que era superior. En los dos estados temporales, en los dos estadios temporales que se analizan, que son alguna vez en la vida y los últimos 12 meses. Eran superiores en Galicia, ¿vale? Pero fijaros ahora cuando los vemos por género. ¿Qué ocurre? En España son superiores en hombres, ¿vale? Pero fijaros la diferencia, poquita, ¿no? Más o menos, están ahí. Pero fijaros en Galicia. ¿Veis qué enorme diferencia? Entonces, ¿quién levanta la curva en Galicia de consumo de cannabis? Los chicos, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer los que trabajamos en esto? Tener un poco más de enfocarnos más, a lo mejor, a por qué los chicos, ¿no?, lo hacen más que las chicas. Y nos vamos a lo mismo con las borracheras. Las borracheras, os fijáis, lo hacen más las chicas en alguna vez en la vida, pero ya en Galicia ya no, ya son los hombres, pero en España siguen siendo las mujeres siempre. Es decir, aquí hay un cambio con el resto del Estado, ¿vale?, en los consumos. Os vuelvo a recordar que es el 1%, o sea, el 1,5% de la población, ¿vale? Pero bueno, lo que dice el estudio es lo que un poco los que hacemos prevención tenemos un poco que fiarnos de él, ¿no? Entonces, veis como en España las chicas se emborrachan más, incluso dan un perfil de borrachera de chica de 17 años, pero sin embargo en Galicia,
las mujeres en los consumos habituales no están, y tampoco están en el binge drinking, que es el consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un espacio temporal aproximado de 2 horas, ¿no? Entonces, fijaros cómo alguna vez en la vida sí que ganan las mujeres, pero luego en el consumo diario ya no, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Reforzar un poco esto. Si en el resto de España las diferencias son bastante interesantes e importantes en cuestión de sexo, si en Galicia no las hay en el consumo habitual, tendremos que reforzar por qué las chicas no lo están haciendo. ¿Qué hacemos en Galicia diferente? Pues ahí habrá que analizarlo, ¿vale? Tenemos lo mismo con la asistencia al botellón entre hombres y mujeres. ¿Veis cómo en Galicia se hace un menor consumo? ¿Vale? Y os vuelvo a poner las fechas. Asistencia al botellón en los últimos 12 meses. Fijaros los porcentajes de asistencia. ¿Esto qué significa? Bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Vale. ¿Creéis que el botellón es importante cuando analizamos las conductas adictivas? ¿Qué creéis? Vale, el botellón es un fenómeno que como práctica cultural, ¿no?, y social contribuye a la expansión de una forma de ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? En Pontevedra hicimos un estudio sobre el botellón en nuestra ciudad. Aquí sí que participaron 1.170 individuos, por lo cual el porcentaje es alto, ¿vale? Los tenéis de cursos desde tercero de la ESO hasta segundo de bachiller. Se analizaron todas estas variables de información sociodemográfica, de prácticas de ocio y consumo y variables psicosociales. Ahí tenéis sexo, edad, el curso, el centro educativo, bueno, variables sociodemográficas, el nivel académico de sus progenitores, su rendimiento académico. Y luego en prácticas de ocio tenemos el ocio semanal y de fin de semana, si practican o no botellón, y vais a ver por qué se lo preguntamos, porque vamos a intentar buscar diferencias entre las personas que practican botellón y las que no. ¿Creéis que hay diferencias? ¿Son iguales los chicos y las chicas que practican botellón que los que no lo practican? ¿Qué creéis? ¿Que son iguales o que no? Que no. Vale, pues vamos a ver si acertamos. Vale. Luego, si están satisfechos con su ocio, ¿vale? La frecuencia con la que salen, a qué hora llegan a casa, cuánto dinero manejan, cuántas drogas legales e ilegales consumen, y luego se han pasado unas escalas que están validadas, ¿no? La escala del consumo de grupo de iguales, la escala de permisividad del entorno hacia el consumo de drogas, la accesibilidad a las diferentes sustancias, qué actitudes tienen hacia las drogas legales, qué uso problemático hacen de Internet, y luego otras habilidades, otros datos psicosociales con escalas homologadas, como la de habilidades sociales, la de preocupación empática, la de conductas problemáticas, la de autoconcepto académico y la de satisfacción familiar, ¿vale? Ahí tenemos el resultado de las escalas y sus fiabilidades. Es aceptable lo que ha salido. Y ahí vamos con los resultados. Chicos y chicas que practican botellón versus no practican botellón, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la edad. Los que practican botellón son más mayores. Bueno, esto creo que es lógico, ¿no? Vale. El rendimiento académico. Los que practican botellón tienen peor rendimiento académico en 2 cosas, en que hay más repetidores y que tienen peor media en el curso anterior. ¿Nos sorprende? Bueno, ahí vamos. Situación del centro cercano, esto está hecho porque en Pontevedra, no sé si conocéis Pontevedra, el botellón se realiza en una zona, en la Junquera, en una zona en la que hay institutos, ¿vale? ¿Tiene que ver la situación del centro, la cercanía? ¿Qué creéis? Pues los que estudian en los centros que están más cerca del lugar donde se hace botellón, acuden más al botellón, ¿vale? Actividades de ocio. Fijaros, los que van al botellón tienen mayor ocio relacional. Además, acuden más a conciertos. Además, ven más espectáculos deportivos, van más a fiestas, van más a bares y discotecas, van más a coloquios y conferencias y colaboran más con ONGs. ¿Vale? Bueno, todo tiene su parte positiva. Hay que buscársela, ¿vale? Entonces, a ver, tiene que ver con que son personas normalmente más sociales. Las veces que salen al mes, salen más veces los que practican botellón que los que no practican, ¿vale? Y además, llegan más tarde a casa. Y además, manejan más pasta. Y cuando hablamos de sustancias adictivas, fijaros que en los 3 espacios temporales analizados, alguna vez en la vida, los mismos que en el estudio,
últimos 30 días y en los últimos 12 meses cuatriplican, quintuplican, ¿vale? Veis ahí los usos de las sustancias adictivas. Además, los hábitos de consumo de sus amigos y amigas, ¿qué creéis que son? ¿Más altos o más bajos? Más altos. Y además tienen una actitud hacia las drogas legales más alta, es decir, la asumen más, la normalizan más. Además, su entorno, ahí entendiendo sus progenitores, son más proclives o son menos restrictivos, ¿vale?, con esos consumos. Tienen mayor disponibilidad, mayor acceso a las sustancias. En relación con las TIC, tienen mayor porcentaje de conductas problemáticas. Y aquí volvemos a lo de antes de los bares, las ONGs. Cuando hablamos de habilidades sociales, ¿vale?, sus porcentajes de habilidades sociales tienen puntuaciones más altas. Además, están menos satisfechos familiarmente, tienen un autoconcepto académico peor, o sea, en eso sí que son consecuentes con lo que veíamos antes, y tienen mayores puntuaciones en comportamiento problemático. Aquí tenéis un resumen, un poco, de los que practican botellón versus no practican botellón. ¿Os sorprende? ¿Qué? ¿Qué creéis? ¿Estabais ahí más o menos? Es lo que sí deja el estudio claro, algo que ya decía Navarrete, y es que no se empieza a consumir sustancias en el botellón. Es decir, los jóvenes ya consumían y acuden al botellón y lo que hace es un mantenimiento de ese consumo o incluso un fenómeno de escalada, ¿vale? Pero no es que vayan al botellón a empezar sus inicios de consumo. El que va al botellón pues ya tenía alguna predisposición, ¿vale?, hacia esto. Fijaros, hemos cogido de todas las variables que se han considerado más importantes, porque si analizamos todo esto será para intentar buscarle una aplicación práctica, ¿no?, sobre todo desde prevención. Entonces, cogemos la variable dependiente, que sería ¿practica o no practica botellón? Y cogemos estas variables, 13 de ellas, ¿vale?, que se considera que son importantes, que hemos visto ahora en el análisis anterior que son importantes. La edad, repetir curso, desde aquí se ve fatal. La permisividad del entorno y las actitudes hacia las drogas legales. Se han cogido estas 13 variables, ¿vale? Se ha hecho esto de la informática, es la repera, y ahí se mete en el SPSS y ahí nos da un resultado que es significativo porque, fijaros en el numerillo que tenemos ahí, correctamente clasifica casi al 80% de los estudiantes analizados, ¿vale? Y con esto lo que nos da es lo que veis ahí abajo, que la práctica es una fórmula para definir las posibilidades que tiene un chico o una chica de acudir al botellón, ¿vale? Como hemos visto, si acude o no acude puede tener luego repercusiones, pero vamos a ver, intentar minimizar que acuda. Las 3 variables que dieron significativas son la edad, podemos hacer algo. Como decía antes Gerardo, creo, no lo de criocongelarlos, no, entonces los niños también crecen, no podemos hacer nada. Entonces, la edad es un factor que no podemos modificar. Tenemos que tener en cuenta que con la edad va a cambiar, pero no podemos hacer que tengan que tengan siempre 15 años, ¿vale? Pero las 2 siguientes factores que sí que podemos tener muy en cuenta son el consumo de drogas del grupo de iguales y las actitudes hacia las drogas legales. Esas 3, pero la edad es más difícil, como os digo, esos 3 conceptos influyen muchísimo en la fórmula para que alguien acuda o no al botellón. Esto lo pasamos al cristiano y significaría esto, que si yo antes, cuando hice el estudio, me daba que los chicos y chicas de 17 años acudían un 69,6 al botellón, es lo que daba en el estudio, ¿vale? Si yo logro con esta fórmula hacer que el chico que tiene igual 17 años, ¿vale?, se pase en la escala de consumo de drogas del grupo de iguales, ¿vale?, obtenga la puntuación 5, que es la puntuación mínima en esa escala, ¿vale? Y además, en la escala de actitudes hacia las drogas legales, obtenga también la puntuación mínima, ¿vale?, que es un 6, ¿vale? Voy a conseguir que el porcentaje de asistencia al botellón se reduzca a un 16,4%. Pero cuando hablamos de lo que tenemos que modificar, que es el entorno, ¿os dais cuenta? Y es difícil que a veces nos dediquemos a trabajar justo en ello, en cómo los chicos y chicas
entienden las actitudes hacia las drogas legales. Y ahí estamos todos y todas metidos, ¿vale? Ahí tenemos el resumen. Consumo de drogas legales, que esto es algo que ya se avalaba anteriormente por otros estudios, las actitudes y la edad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algo que lleva muchos expertos y técnicos en prevención y en asistencia y en muchos ámbitos diciendo. Entre ellos, bueno, os he cogido el último estudio que ha publicado Becoña, que en Santiago lo conocemos mucho, ¿no? Y está publicado de manera libre por el Ministerio, por el Plan Nacional, lo tenéis ahí debajo, ¿vale? Que es la dichosa prevención ambiental. ¿Qué creéis de la prevención ambiental? ¿A que sí? En teoría es muy bonita. Ahí estamos, que nos lo llevamos siempre a que la teoría, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que por lo mismo que os decía al principio, porque aquí todos y todas los que estamos aquí tenemos el problema, ¿no? Y a veces no somos consecuentes con que lo tenemos todos y todas, ¿no? Entonces, el mejor modo de cambiar la conducta es cambiar el contexto en el que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ahí estamos los de prevención lanzando todo el día, ¿no? A los chavales, a los chicos y chicas, información, ¿vale? Y nadamos siempre contracorriente, pero absolutamente contracorriente, ¿no? Entonces, está demostrado que los chicos tienen mucha información, mucha. La cuestión es dónde la buscan, cómo la buscan y cuáles son sus referentes. Si sus referentes dejan de ser quienes deben ser sus referentes y sus referentes son los youtubers, instagramers, todos estos que, bueno, con todo lo que significa muchas veces lo que transmiten, bueno, pues lógicamente el contexto no ayuda. Ahí tenemos los factores, ¿lo veis? Más o menos. El libro de Becoña es de libre descarga, si alguien lo quiere, pero un poco es para que veáis todos los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y claro, ahí hablabais muy bien de la utopía. ¿Por qué? Porque incluye a todos y a todas, incluye absolutamente a todas las administraciones, incluye a todos los departamentos de todas las administraciones. Es esta palabra que antes decía mucho, que decía antes el ponente anterior, esta visión holística, ¿no? Es decir, no nos olvidemos de nada, ni de nadie. La cuestión es que no nos coordinamos ni con el vecino del quinto, pues vamos a coordinarnos ya con, ¿no? Pues ahí está la gran dificultad, ¿no? Entonces ahí tenemos, como hay factores ecológicos y culturales, hay una predisposición biológica, como hemos visto, la socialización, características demográficas, la disponibilidad y el precio, la percepción de riesgo, la publicidad, las drogas como reforzadores, los factores cognitivos, los iguales y los amigos, cómo soy psicológicamente, qué dimensión, qué diversión y qué vida recreativa tengo, cómo interacciono ante los problemas, cómo es mi estadio emocional, la adolescencia, como propia adolescencia y rito de paso, ¿no? La importancia de los factores de drogas como los de protección y los de riesgo, ¿no? O la escalada que se cree demostrada que hay entre drogas legales a drogas ilegales. ¿Y qué objetivo debe tener la prevención ambiental? Pues modificar este ambiente inmediato, intentar cambiarlo, ¿no? Para que las personas tengan otras opciones, ¿no? Ante la elección de su propio consumo, ¿no? Ahí lo tenéis con Buncar, que hemos tenido la suerte de estar con él alguna vez, ¿no? Y entonces, ahí tenemos todas las estrategias que se deberían de utilizar. La legislación, los impuestos, las restricciones en los locales, el control de la publicidad, la edad de venta, los puntos de venta, el etiquetado, los dueños de los locales, la disponibilidad de la sustancia. Y todo esto se ha demostrado que reduce los consumos de tabaco, de alcohol, de drogas ilegales e incluso del juego patológico. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué? ¿Por qué creéis que no lo hacemos? ¿Es cultural? ¿Es social? ¿Estamos con justo lo que hablamos ahora? ¿Nuestra parte cultural, nuestra parte de forma de vida? De todo un poco. Ahí nos encontramos con las resistencias, la cantidad de resistencias que existen, ¿vale?, hacia esto. ¿Vale? Entre ellas, fijaros, tenemos las resistencias de la industria, ¿no? A la industria no le interesa, ¿no? Por eso la industria es como poner al lobo a cazar ovejas, a proteger a las ovejas, perdón. Ahora la industria también hace prevención,
¿no? Entonces, bueno, pues si ya se nos han pasado a nuestro lado, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Luego, a veces a los políticos no les gusta nada ponerlas en marcha. Sobre todo en Galicia, por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿no? ¿Quién es el político que no deja poner la carpa ahí en la plaza del pueblo celebrando el Oktoberfest, lo que queráis, aunque no sea una fiesta nuestra? Ya no me voy a una fiesta, ya no me voy a la fiesta del Albariño, ¿no? Me voy a las importadas, ¿no? Es decir, ¿quién se atreve, ¿no?, a decir que no? Y además, por lo menos en mi ciudad, está muy enfocado incluso con espacios deportivos, es decir, son clubs deportivos los que montan las carpas de dispensación de cerveza, ¿no?, para financiar el club. Y dices, bueno, ¿dónde está la prevención ambiental? Luego, tened en cuenta que nuestra sociedad hedonista es el placer, y además a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Por lo cual, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, pero cuando ponemos normas a veces parece que Franco ha resucitado, y Franco ha muerto hasta en Cuéntame, ¿no?, y ya lleva tiempo muerto, ¿no? Es decir, que a veces parece que poner normas es que venga un dictador, ¿no?, y realmente, pues, las normas son necesarias, ¿no? Luego, vemos ahí como hay incremento de campañas de normalización del consumo, hay incremento de campañas organizadas por grupos con intereses, como os digo. Luego se politiza el tema, y aquí estamos con la legalización, y con la legalización, por ejemplo, del cannabis, y los que estamos aquí en esto de hacer prevención, que tenemos ahí un grupo súper chulo de WhatsApp, no hacemos más que enviarnos fotitos de campañas de consumos de cannabis, en teoría del CBD y no del THC, pero bueno, que la gente ve cannabis, en lugares de dispensación sanitaria como puede ser las farmacias, ¿no? Las farmacias ahora son un auténtico venta de consumos de productos de cannabis, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y eso cómo llega a los chicos y chicas, cómo llega a la sociedad. Os voy a enseñar ahora una diapo que es muy curiosa, porque los chicos a veces son bastante más, piensan más que pensamos nosotros. Y es que, fijaros, hay que hacer la prevención ambiental, es eficaz, es necesario revertir toda esta situación, pero cuando hablamos de la legalización, os voy a poner esta diapo del Estudes, en el que dice qué opinan los chicos y las chicas de qué medidas son eficaces para acabar con este problema de las drogas, ¿no? Y ahí tenéis las medidas. Fijaros qué entienden ellos como medida eficaz la legalización. ¿Veis? Es eficaz para ellos. Son las dos rayas de abajo, ¿vale? Es decir, los chicos y chicas entienden que legalizar las sustancias no es hacer prevención. ¿Lo veis? Y además, pues van aprendiendo con el tiempo y van bajando incluso los que piensan que podría ser eficaz. Entienden que son eficaces campañas legislativas con multas, entienden que son eficaces campañas educativas. Entonces, ¿por qué si ellos opinan eso, hay otro porcentaje que dice que lo contrario, ¿no? Nos vamos a poneros un ejemplo de cómo haríamos prevención ambiental con el alcohol, relacionado con el alcohol, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tendríamos que prohibir la publicidad del alcohol en todos los espacios de uso cotidiano, autobuses, supermercados, centros educativos. Fijaros que hasta hace no nada, los MUPIs, no sé cómo le llamáis, en Pontevedra se llaman MUPIs, pero no sé muy bien por qué, estas pancartas que hay con publicidad en las ciudades, no entiendo muy bien lo del MUPI a qué viene, pero estaban llenas de Valentines y de productos de alcohol, cercanísimos a centros educativos, y además anunciados por ¿quién? ¿Quién anunciaba estas cosas? Hasta antes de ayer, por Rafa Nadal o pilotos de Fórmula 1, es decir, referentes para la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿vale? Luego la televisión, las redes sociales, intentar, o sea, prohibir la publicidad, y una cosa que hace la industria alcoholera, que yo creo que sus publicistas, había que tentarlos, lo que pasa que debe de ser que sus salarios no son accesibles a nuestro lado, había que tentarlos a que se pasaran a nuestro lado oscuro, Jorín, porque lo encuentran todas las fórmulas para salvar todos los obstáculos que se plantean, ¿no? Es decir, no se pueden publicitar bebidas alcohólicas. ¿Qué hacen? Las 00. Que tú no te quedas con el 00, te quedas con el nombre de la bebida, ¿no? Vale, y además, pues, hacen snacks, cuando ya no pueden otra cosa, pues hacen otro tipo de productos para que a ti lo que te entre, no le cambian el nombre, es snacks,
el que sea, ¿no? Labios, por decir alguno. Es decir, lo que hacen es que tú seas capaz de... O sea, el que hizo la ley hizo la trampa al final, entonces hay que estar seguido. Entonces, lo que se está prohibiendo ahora también es cualquier tipo de producto, que, aunque sea 00, o cualquier tipo de producto que te lleve a creer en la marca y lo que es. Luego veis como además, ¿qué más tenemos que hacer? Los dichosos impuestos. Porque aquí nos pasa con lo de los accidentes, ¿no? Que hasta que nos van quitando puntos o nos van quitando... ¿Vale? Entonces, pues habría que aumentar los impuestos de las bebidas de menos graduación y las de más graduación, ¿vale? Y además de todo, no solo es aumentar los impuestos, es que las leyes se cumplan. Porque somos expertos en tener leyes de no consumo en menores, leyes de no consumo en la vía pública, pero al final, pues no se les acaba haciendo mucho caso. Y además hay algo importante ahí que es favorecer el bajo precio de bebidas no alcohólicas en lugares de ocio, por ejemplo. Porque luego a veces quieren comprar un agua y aquello, 10 euros, me dice Isorna. ¡Ah, 10 minutos! ¡Estoy buena! Ya decía yo, el agua 10 euros. Era de Evian. Gracias, sí, acabo ahora. Es lo que tiene estar aquí, que como acojona un poco, pues uno no... Vale, entonces, bajar el precio del agua, esperemos que no nos la cobren a 10 euros, no le quiero dar la idea a ninguno, ¿eh? Vale, y luego vemos aquí, pues muchos más aspectos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta en el consumo de alcohol, ¿vale? Las edades de inicio, cómo se venden, cómo se elaboran, los lugares donde se consumen, ¿vale? Y cómo tiene que prohibirse el consumo de alcohol en locales. Si no lo veis bien, este PDF está colgado, ¿vale? Está colgado en el Plan Nacional. Si entráis, lo veis, ¿vale? Ahí está, vale, gracias. Está colgado. Pues habla de usar vasos que no sean de cristal, de plástico, bueno, por el problema que puede haber de cortes, ¿vale? Que haya acceso a agua, porque muchas veces, ya no sé lo de los 10 euros, pero muchas veces cortan el agua en las discotecas, pues para que no tengan suministros, ¿no? ¿Vale? Y perseguir la venta de alcohol, ilegal de alcohol. Y aquí esto va relacionado con esto. Fijaros, vuelvo a repetiros la fecha, 1 año de pandemia, ¿vale? Mirad dónde compran el alcohol y fijaros las edades, ¿eh? Esto lo veis mejor, ¿verdad? Mirad, 14 a 17 años, ¿pueden comprar en cualquier sitio? De ninguno, ¿vale? Pues mirad dónde compran. Lógicamente, donde se consume ha bajado muchísimo en discotecas, ¿no? De estudios anteriores. Pero fijaros, ¿dónde lo compran? En el súper, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo los que trabajamos en los supermercados vendiéndole el alcohol a estos? O sabiendo que entra uno y van 8 detrás. Es decir, que a veces, bueno, esta prevención ambiental, y ellos lo asumen la facilidad que tienen para acceder a este tipo de sustancias, ¿vale? ¿Cómo lo completamos, esta prevención ambiental? Con ocio y diversión saludable, con mejorar el sistema sancionador, poner de verdad las multas, con campañas informativas, con potenciar los programas preventivos, y yo aquí hablo no solo de los programas escolares, sino que os voy a hablar en la última de los programas sobre todo familiares, y la gran dificultad que tenemos desde prevención, que los papás y mamás acudan a los programas familiares, y además cuando acuden, los que acuden saben más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas grandes dificultades, ¿no? Tratamientos de screening y de tratamiento, investigación, y que por fin logramos ser capaces de coordinarnos. Y cuando hablábamos de esto, de la importancia de la educación familiar, de la prevención familiar, fijaros los consumos, cómo se modifican, cuando hablamos en este caso del alcohol, ¿vale? Si los padres o la madre ha consumido, fijaros cómo aumenta de manera increíble, ¿vale?, los consumos en estos adolescentes en función de los consumos de sus progenitores. A lo mejor aquí nos parece como más, bueno, me puede tocar menos, ¿no?, lo de esto del alcohol, pero voy a poner un ejemplo con lo que nos ha ocurrido esta mañana, por ejemplo, con lo del uso del móvil. Yo tengo un adolescente con el que me paso todo el puñetero día haciendo lo que no debo hacer, ¿no? La teoría me la sé, luego ponerlo en práctica, no sé, Sorna, cómo lo llevas con tus niñas, pero muy fácil la cosa cuando es en casa no es, ¿no? Pero con el uso del móvil, discutimos con ellos seguido por el uso del móvil, ¿y qué hacemos nosotros? Yo he oído esta mañana 15 o 20 móviles caerse de la silla. Vale, quiero decir que tenemos que asumirlo, tenemos que hacer prevención ambiental empezando por nosotros mismos. Vale, y ya es la última diapositiva.
queden 10 minutos o 5, ya no sé. Os hablo de algo que se cree y se sabe que funciona, que es el modelo islandés, que hemos tenido la suerte de que Patricia, yo creo que fue en Catoira, ¿verdad?, cuando vino, en el Congreso de Cannabis de Catoira, nos explicó lo que están haciendo en Islandia. Vale, tenéis ahí abajo la gráfica de cómo han logrado bajar los consumos, pero que han hecho prevención ambiental de forma pura y dura, sin excusas, basada en evidencia, basada en la comunidad y creando y manteniendo un diálogo entre todos, políticos, técnicos, profesores de universidad, todo el mundo ha participado. ¿Qué pasa? Vuelvo a la parte social. Islandia es un pueblo, es un país que muy chiquitín. He visto que tiene 300.000 habitantes, o sea, es muy pequeño, ¿vale? Y tienen unas prácticas culturales diferentes a las nuestras, tienen otros valores diferentes a los nuestros, hasta tienen otro clima muy diferente al nuestro. Vale, está claro, tenemos que ver eso, pero tenemos que ver en lo que han acertado e intentar tirar por ahí, ¿vale? Y presionar a nuestros políticos que hay que tirar por ahí. Gracias.